Muy buenas, estamos en el tercer programa de la temporada 21 de Señales de Humo. Lo que estás escuchando es nuestra sintonía habitual. No sabemos si andas escuchando este programa en directo o en algún podcast. En cualquier caso, bienvenido, bienvenida. Buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes, Bego. Ya hacía tiempo que no empezaba yo por aquí, ¿eh? Sí. Bueno, pues buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Señales de Humo. Y hemos estado preparando este tercer programa y lo hemos estado preparando poniendo el foco en el turismo. No nos vamos a ir muy lejos para hablar de turismo, casi a la vuelta de la esquina. Pero recordad que este programa se emite desde Huelva y vamos a estar hablando de nuestra costa y vamos a estar hablando un poquito incluso de Sevilla. Y justo emitimos en medio de una alerta que tiene a casi todo el país pendiente de la lluvia, de las tormentas eléctricas y de los vientos. Queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Así que podríamos decirnos, Andrés, que oficialmente ya hemos cambiado de estación porque andábamos con un verano de estos así que se alargaba. Vamos, mucha alerta, pero tú no vienes mojada para nada, ¿eh? No ha caído ni una gota. No ha caído. En este caso ha sido una falsa alarma, pero es verdad que el tiempo es súper otoñal. Bueno, y hablando de tormentas, no es la única tormenta que hemos tenido últimamente por aquí. También hay algo de tormenta política, con un Mazón recién dimitido, con las calenturas consiguientes en la derecha del arco político. Pero eso lo veremos ahora, más adelante, en nuestro vistazo al mundo. Tendremos también alguna sección nueva que estamos estrenando casi, y vamos a saludar desde aquí a Félix, que hoy no ha podido venir. Yo lo sustituyo, estoy encantado de sustituirlo, pero que os quede claro, Félix es el titularísimo. Queremos un mundo donde quepan muchos mundos, para nosotros nada, para todos. Bueno, pues venga, todos estamos en nuestros puestos. Vamos adelante entonces. Si nos estás escuchando, quédate con nosotras un ratito más. Como siempre, estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó, super chango. Bueno, pues estamos ya en sintonía, como cada semana, de nuestro vistazo al mundo, una sección sobre actualidad que nos prepara con cariño, con dedicación, con iba a decir mucho humor, pero no siempre es así, Gonzalo. Una sección que intentamos que sea, en la medida de lo posible, con una mirada diferente. Tampoco siempre lo conseguimos. Bueno, Gonzalo, tienes ahí otro reto. También ponían el guión Esperanza y eso tampoco ha sido capaz de leerlo. ¿Dónde está la esperanza? Es verdad, al lado de Gonzalo. Ni humor ni esperanza. Es que habéis puesto la letra tamaño para Félix. Sí. Bueno, ya has comentado antes lo más reciente del panorama político, que es la dimisión de Mazón, un año después de la Dana, ha tardado, y el consiguiente enredo político que se traen entre el PP y Vox, pero como ya eso lo has comentado, pues me lo ahorro. Lo que no me voy a ahorrar, nos vamos un poquito más lejos, pero lo que no me voy a ahorrar es citar unas declaraciones de, no sé cómo se dice exactamente, ¿no? Zohran Madani, que es el nuevo alcalde de Nueva York. Pero eso te da un poquito de esperanza, diga verdad. Eso sí. Te ha dado buen rollo hoy, ¿no? Me ha gustado. Porque sobre todo porque ha disgustado a Trump, y eso siempre es un puntito, ¿no? Bueno, también ha disgustado al Partido Demócrata, porque no era el candidato oficialista. Total, que el trumpismo empieza a tener importantes frentes abiertos en Estados Unidos, lo cual está bien. Mirábamos a aquel continente como diciendo, esto es un disparate, ¿cómo es posible que a tantos millones de norteamericanos traguen esto?
bueno, pues ya le van surgiendo un poco frentes abiertos, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería era dejar aquí las declaraciones de este alcalde, ya alcalde de Nueva York, que ha dicho tal cosa como: los multimillonarios han intentado convencer a quienes ganan $30 la hora de que sus enemigos son quienes ganan $20. Quieren que nos peleemos entre nosotros para distraernos de la tarea de reformar un sistema que lleva mucho tiempo roto. Nos negamos a que sigan dictando la regla del juego. Pues se lo firmo a este joven muchacho. musulmán, un musulmán. Mucho lío, sí, Netanyahu está contentísimo con eso también. O sea, Mira, lo único que falta ver con Estados Unidos, ¿sabes qué es, no? Que fuera una mujer. Una mujer en algún sitio que tenga algún tipo de posición predominante, pero bueno, se conseguirá no se puede, también. Bueno, no se puede tener ya todo. veremos. Bueno, y esta semana empezará en Brasil la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el COP30. Aquí hubo un tiempo en que estas cumbres se esperaban con cierta ilusión, con cierta esperanza, como decíamos antes, ¿no? Y de hecho fueron el espacio en el que se pusieron en marcha importantes medidas para la reducción del calentamiento global, pero yo creo que esos tiempos de ilusión ya pasaron y estas cumbres no dejan de ser actualmente un negocio, ¿no? Europa va sin las tareas hechas y aunque quiere conseguir ese objetivo vinculante del 90% de la reducción de emisiones en el año 24, pero ahí han metido tantas excepciones. En el año 24, ojalá en el 24, en el 40. En el 40, ¿no? en el 40. Pero han tirado la toalla en cuanto a la compra y venta de emisiones. Corría el año 2000 y pico y hablábamos de del Kioto. COP. Bueno, tantos años llevamos ya hablando de la movida esta y seguimos negociando con esto. La puerta de atrás esa por el que los grandes contaminantes evitan cumplir compromisos comprando, o sea, yo contamino, pero le compro a países que no contaminan mi cuota de contaminación. En fin, un chanchullo que pone de manifiesto lo poco en serio que nos estamos tomando el cambio climático. Un momento complicado además porque la gente que está gobernando en muchos lugares del mundo es gente que niega cualquier tipo de impacto en lo medioambiental de nuestra manera de consumir y de nuestra manera de funcionar. Pero yo he de reconocer que aunque no sirvan para nada, que al menos haya un espacio al año o cada X tiempo donde se hable de contaminación, en estas COP que a veces parecen un poco fantasmas, es necesario. Sí, lo que pasa es que vamos ya con el parche puesto, con lo cual poco se puede esperar de la cumbre. Bueno, y un último apunte muy rápido sobre el informe FOESA que acaba de ser publicado y al que quizá le podríamos dedicar un programa entero o parte de un programa porque tiene conclusiones muy interesantes, pero solo quería señalar un dato que da sobre la exclusión y la pobreza que se ha ensañado con los jóvenes, ¿no? La población más jóvenes, hay hasta 2,5 millones de jóvenes en este país viviendo en un contexto de exclusión social. Y digo que me llama la atención porque coincide con esa franja de edad en que los jóvenes son actualmente la gran cantera de voto de la ultraderecha. O sea, es como un paralelismo siniestro que está por ahí jugando, en el que la pobreza y la exclusión social a la que estamos condenando a los jóvenes en nuestro país se traduce para ellos en votar a la derecha y a la ultraderecha. No sé si es un causa-efecto, pero ahí están los datos y bueno, son preocupantes. Bueno, vamos con un poquito de música y el videoclip de la canción que estamos escuchando empieza con un texto que deja bien claro cuál es la intención de sus autores. El texto es el siguiente. En España hay más de 150 desahucios diarios. Los pisos turísticos aumentaron un 9,2% del último año. El precio del alquiler subió un 20%. Solo un 1% en las historias de amor salieron bien.
Vamos a escuchar este Giddy's Go Home de Poetas, que creo que tiene que ver mucho con el programa que vamos a llevar a cabo hoy y puede ser un buen acompañamiento musical. Esperarle un rato, llegó montando su performance y tú te reíste. Charlamos, me pediste el teléfono y te fuiste. Al cabo de unas horas nos vimos en Plaza El Tripi. Porque coño te enamoras, rezaba un sucio graffiti. Bailabas al compás de las noches inesperadas. Fuego en la barra, en mis huevos y en tu mirada. Hicimos el amor y me dijiste no me dejes sola. Pese a tu dolor estás preciosa cuando lloras. Me fui de tu casa pensando esta desconocida va a ser la enésima mujer de mi vida. Pero mi vida es cruel y el mundo un hijo de puta. Y como siempre las historias bonitas se truncan. Al mes siguiente ya estabas con otro tipo. Al menos fui feliz por un ratito. Estoy mucho mejor, solito por mi habitación, bebiendo y maldiciendo ese día. Giddy's go home, go home. Hey, Giddy's go home. Queremos las terrazas vacías que le den al amor, al minimatismo de ilusión, al gremio de la hostelería. Giddy's go home, maldita gentrificación. Queremos las terrazas vacías. Los bares nos hicieron rehenes. La tristeza entretiene, a mí me pone muy contento. Hay muchas más mujeres, pero no son tuyo. Juego a ponerles tu cara cuando viajo en metro. Me gusta como eres, te quieres que te diga. Llamarte amiga es un puñal en mi pecho. Me vuelves tan intenso. Córtala, joder, te acabo de conocer. Se me está yendo. Estoy mucho mejor, solito por mi habitación, bebiendo y maldiciendo ese día. Giddy's go home, hey, Giddy's go home. Queremos las terrazas vacías que le den al amor, al minimatismo de ilusión, al gremio de la hostelería. Giddy's go home, maldita gentrificación. Queremos las terrazas vacías. Bueno, pues con esta canción que, como os decía, creía que encajaba bastante bien. Giddy's Go Home. Giddy's Go Home. Pues vamos a empezar con el tema principal de hoy. Como os hemos dicho al principio, como adelantábamos, queremos hacer turismo. Así que nos vamos a dar una vuelta por nuestra costa. Y en concreto nos vamos a ir hasta El Rompido, uno de los pueblos que viven junto al mar. Y nos vamos a ir de la mano de Juan Peña. Está aquí con nosotros, muy buena. Hola, él es miembro Hola, Juan, de Ecologistas en Acción desde hace unos 30 años, es ingeniero forestal, licenciado en Ciencias Ambientales, vive en Isla Cristina y se dedica a los estudios de flora y fauna y a las evaluaciones de impacto ambiental, dice, según cuando procede. Así es que, bueno, buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes, pero todo eso dentro del marco de Ecologistas en Acción, que a lo que... Vale. Muy bien, ¿qué es lo que te trae aquí? Sí. Y ya no en el estudio, sino por teléfono, tenemos también a María Dolores Pérez Infante, o Lili, como la conoce todo el mundo, nacida en Cartaya y vecina del Rompido. Hola, Lili, ¿estás por ahí? ¿Nos oyes? Sí, hola, ¿me oís bien? Muy bien. Sí, muy bien, buenas tardes. Hola, Lili, buenas tardes, ¿cómo eres estás? ¿Qué tal? profesionalmente orientadora, aunque me marcan aquí los compañeros, felizmente jubilada, ¿no? Digo lo de feliz. Sí. Qué bien. Así es. Bueno, pues al igual que le comentamos a Juan, muchísimas gracias por atender la llamada de señales de humo, por participar con nosotros y ayudarnos a trasladar esta realidad. Encantada de hacerlo. Bueno, pues con Lili y con Ángel queremos salir a dar una vuelta por El Rompido, una vuelta radiofónica, claro, porque hay muchos oyentes que probablemente nos escuchan desde fuera de Huelva y que probablemente no conocen aquel entorno. Así que Ángel, Lili, como queráis, para esa audiencia que no ha estado nunca en El Rompido, ¿por qué no nos contáis un poco de qué estamos hablando? ¿Cuál es el paraíso del que estamos hablando? Yo creo Juan, que... empiezo yo. Lili, por cercanía, que yo creo que tiene un mayor conocimiento del espacio que yo. Nosotros a vuestro servicio, como queráis contarnos aquello, o lo vais Si queréis complementando. Si queréis comienzo, bueno, El Rompido para mí es muy importante porque desde pequeña estuve aquí pasando los veranos y después pues me he venido a vivir hace ya prácticamente casi 40 años que vivo en El Rompido. Entonces estoy muy conectada emocionalmente con este sitio, con este paisaje y bueno, desde lo he visto como verdadero paraíso
que sigue siéndolo, pero ahora bastante amenazado. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que vemos, Lili? ¿Qué es lo que ves tú cuando te asomas a tu casa en el Rompido? ¿Qué paisaje contemplas? Yo comprendo que, lógicamente, los lugares evolucionan y cambian, y el progreso hace que, bueno, que se construya y que haya nuevos lugares, nuevas urbanizaciones, pero realmente lo que ha ocurrido en el Rompido estos últimos 15-20 años ya es demasiado. Ya. Es demasiado. Pero Lili, de cara a los oyentes que no conocen el Rompido, vale, porque nos oyen en cualquier sitio de Andalucía, ilústranos algo de el por qué el Rompido es un espacio tan interesante. Tan idílico, ¿por qué te has ido a vivir allí? ¿Qué ves tú? Como te decía, una fotografía, que nosotros cerremos los ojos y veamos. Y bueno, el Rompido es una ría, está formada por el río Piedra y tiene un estuario maravilloso, que formado por una flecha de más de 12 kilómetros de playa virgen, y en la parte interior de la ría pues está el pueblecito del Rompido, que era un pueblo de pescadores, pequeñito, con una de barriadas de casitas bajas, blancas, y con una gran biodiversidad de pesca y de marisqueo. Tiene también la zona de las marismas del río Piedras, que se llaman, y bueno, la parte de atrás del Rompido es todo un monte común, llamado Monte Común de Abajo, de Cartaya, que es un lugar privilegiado paisajísticamente, en biodiversidad, en paisaje, es una maravilla. Ahora sí que tenemos... Ahora sí que olemos al Rompido. Ahora sí que tenemos esas fotos, ¿no? Que vemos un cuadro de estos que nos transmite tranquilidad, relax. Nosotros también conocemos ese paraje y podemos confirmar que es tan bonito como nos estás contando. Y bueno, que de alguna manera ese rincón de la provincia hasta ahora se ha resistido bastante bien al impacto urbanístico. Tenemos que decir que la costa de Huelva, en general, aunque hay varios núcleos muy turísticos, no llega a los extremos de otras localidades costeras, es cierto, de esta misma Andalucía. Y el Rompido es uno de esos lugares que no ha tenido demasiado impacto urbanístico hasta ahora, ¿verdad? Pero decías tú que puede dejar de ser así. Sí, el Rompido creo yo que debido a los mosquitos y al fango, pues durante mucho tiempo pues no ha tenido una playa directamente, una playa al uso, ¿no? Pero en los últimos años, con la construcción de puertos deportivos, que ya hay 5 en un tramo bastante pequeño de río, 5 puertos deportivos, pues ya hay muchas pasarelas y barcos que cruzan hacia la Flecha, que es lo que comenté antes, que era una playa virgen. Entonces pues ha abierto ahí como una forma de urbanizar, ofreciendo pues vivienda con piscina, barco y playa virgen. Y claro, es playa virgen mientras no esté saturada, pero ya poco a poco se va saturando. Se va saturando. Y en concreto, Juan, sobrevuela ya un proyecto que se llama Sajita, corrígeme si lo digo bien, y que parece que lo que ya nos está adelantando Lili, ¿no?, de esa urbanización progresiva y a la que le han puesto precio al Rompido, pues puede convertirse en algo así como que más de 1,3 millones de metros cuadrados dejen de ser paraíso o zona virgen y se conviertan en una zona urbanizada. Bueno, eso sería añadir una mayor presión, evidentemente, a todo lo que resulta de lo que es el Rompido, ¿no? Entonces, lo que nunca hay que olvidar es una cosa fundamental. Todo el Rompido se articula alrededor de un espacio natural protegido, que fue protegido precisamente por una ley del 489, la Ley de Espacios Naturales Protegidos, ¿vale? Y que además ese espacio natural protegido tiene una zona de especial protección de las aves y tiene un lugar de interés comunitario. Bien, toda urbanización o todo aquello que se vaya añadiendo, evidentemente supone una presión. Pero bueno, yendo al caso concreto de la urbanización de Sajita. Sajita se sitúa en un promontorio, lo que son los acantilados del Rompido, que son unos paleoacantilados costeros de arenales del Cuaternario. Son únicos, para empezar eso, ¿vale? Y además eso dan soporte a una especie que tenemos en aquel entorno, que son los enebrales, ¿vale? Los enebrales, que además hay pocos. Enebrales que comienzan en Punta Umbría, que por cierto ya
en tiempo se le dio un bocado bastante grande con la construcción de hoteles en Punta Umbría, ¿vale? Cerca de donde está el espacio natural en Hebrales de Punta Umbría. Y bueno, pues ahora se trata de otro trozo más, esos 1,3 millones de metros cuadrados, de hectáreas, ¿vale? Entonces, yo creo que el relato debería de ir un poco por lo que observamos nosotros a la altura de noviembre del año pasado y un poco cómo se ha ido desarrollando las cuestiones de fondo que hemos estado llevando a cabo, ¿vale? Para la defensa de aquella zona, si os parece. Concretamente, el proyecto consiste entonces en urbanizar esa zona, pero antes hay que organizar, hay que desbrozar, hay que cargarse el terreno, ¿no? Efectivamente. Entonces, más o menos sobre noviembre, se percataron vecinos que allí habían entrado en ese espacio de lo que va a ser la futura Sajita, y comenzaron, bueno, más que labores de desbroce, nosotros preguntamos, y lo que estaban haciendo concretamente eran catas arqueológicas. Esas catas arqueológicas con un impacto tremendo, porque lo que no entendíamos es que se hicieran especies de surcos que equivalían prácticamente a viales, y un desbroce de ese territorio, de esas 1,3 millones de metros cuadrados, casi de un tercio, ¿vale? Y además nos dimos cuenta de lo que allí había dentro de ese espacio. Coincidió además... catas que suelen ser previas a cualquier información sobre utilidad del terreno, ¿no? Claro, bueno, esas catas arqueológicas que supuestamente están por ley obligadas a hacer cuando se hace un plan de urbanismo. Claro, la cuestión está que nosotros nos dimos cuenta que allí había especies protegidas, ¿vale? Entonces, dándonos cuenta que había esas especies protegidas, lo lógico sería preguntar, en este caso a Cultura, cuál es el alcance de las catas, porque yo no puedo hacer sobre un territorio una cata si no tengo unas limitaciones, porque hay alguna especie que ocupa ese territorio, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue pedir a Cultura precisamente el proyecto de esas catas arqueológicas para ver si había esas limitaciones y no tenían afectación a especies protegidas. No lo han contestado, nos dijeron que no había afectado a ningún tipo de especie. Bien. Por otro lado, gente de Ecologistas en Acción, pues somos conocedores, entre ellos yo, pues con ciertos conocimientos de botánica, y cuando entramos allí, pues nos dimos cuenta que había allí enebro, había sabina, y no solo había enebro, el clásico marítimo, sino que había otra especie más de enebro, 3 concretamente, ¿vale? Y además observamos que había otras especies que eran ya no arbóreas, sino subarbustivas, e incluso algunas de carácter anual, que también estaban protegidas. Y además también nos dimos cuenta que habían charcas. ¿Por qué digo lo de las charcas? Porque las charcas, en este caso, son también lugares protegidos, aunque parezca una tontería, pero no lo es. Están dentro de una directiva hábitat, ¿vale? Y eso fue un poco lo que nos percatamos. El desbroce tan descomunal y los pseudoviales, que no quiero que se me entienda mal, pero esa cata eran espacios donde tenían a lo mejor 2,5 metros, 3 de ancho por 1 de profundo y casi 50 metros de largo. Entonces casi un tercio de ese territorio ha quedado completamente desbrozado. Eso responde a una cata, desde mi punto de vista, yo sin ser arqueólogo, lo pongo un poco en duda. ¿No? Parece que es algo más. Violenta. Yo entiendo bastante poco, pero tal y como lo cuentas, parece que es algo más que una cata, que suena poco. Exactamente. Coincide además que surge a consulta lo que es el estudio de impacto ambiental, a que se le puedan hacer alegaciones, ¿vale? Cuando nosotros planteamos esa denuncia a Cultura, y en el estudio de impacto ambiental damos con un informe donde hablan de 14 especies, de las cuales 8 están protegidas por ley de carácter vulnerable y 2 están en peligro de extinción. Y además hacen mención a esas charcas temporales, ¿vale? Y entonces ya iniciamos las alegaciones y nos dimos cuenta que aquel territorio, pues no es que tuvieran unas especies protegidas, sino que además las especies protegidas, algunas de ellas, se conformaban como hábitats de interés comunitario de la directiva. ¿Y eso ya estaba caracterizado así, Lili o Juan, me refiero? ¿El espacio ya se conocía su valor en cuanto a flora, fauna, y por lo que sea ha habido como se ha obviado desde los espacios que se haya promovido el proyecto? Lili, cuéntanos tú. Sí, Juan es más especialista en estos temas, pero sí es verdad que esa zona es de un suelo rústico de altísima biodiversidad y valor ecológico, y como dice Juan, tiene hábitats de interés comunitario
y yo creo que también está catalogado como enhebrales del rompido. En concreto se llama enhebrales del rompido porque a lo largo de estos años se han ido, desde que está este proyecto, que es muy catalogado este proyecto desde 2012, que parecía que se iba a poner en marcha y luego no se puso, pues hay nueva legislación medioambiental que hace que esto todavía esté más protegido que cuando se hizo esa primera aprobación del plan parcial, creo que se llama. Y entonces, pues verdaderamente lo que se ha hecho hasta ahora es que se ha arrasado con una gran parte del terreno, donde había lo que se llama por lo menos nuestra zona, el matorral noble. Había muchísimo lentisco y otras muchas especies de los montes de aquí, del monte común de abajo y de arriba de Cartaya, y además pues todas las especies acá que ha comentado Juan, y verdaderamente sorprende el volumen y de las catas, ¿no? Porque hay una zona que es una zona enorme, donde incluso han surgido algunos pequeños restos arqueológicos y otras zonas donde verdaderamente es que yo casi te podías meter y yo, que no soy muy alta, me llegaba a la casa, pues casi en algunas zonas eran muy grandes. Lili, por seguir avanzando un poquito, que tampoco disponemos de mucho tiempo, y antes de hablar de las demandas concretas que hacéis como colectivo, antes mencionaba yo que parece que de alguna manera, entre muchas comillas, pero que Huelva se ha estado como escapando un poco de toda esta crisis, pero sin embargo sí que es cierto que, aunque no tan grande, de Bego, de la amenaza que había también en Punta Umbría, más allá de la construcción de los hoteles, tan altísimo, y con los 10, 12 hoteles que se querían construir, que gracias a que llegó la crisis se paralizó. Claro, por eso en ese sentido va la pregunta, ¿no? Ver un poco, Lili, si pensáis que finalmente se podrá bloquear este proyecto Sajita. Bueno, para eso no tengo una respuesta clara. Hay Ecologistas de Nación. Haciendo lo posible. Claro. Ha hecho alegaciones a la evaluación ambiental unificada y también un recurso de alzada para intentar, en estas catas que se han hecho, o este inicio, no sabemos exactamente qué es lo que han hecho con este movimiento de tierra y cata, para que los valores medioambientales que ha comentado Juan, pues poder preservarlo, porque si siguen ya, una vez arrasado, está arrasado, ya no es muy difícil revertir eso, ¿no? Lo que sí sorprende es que en pleno siglo XXI se siga haciendo este tipo de macrourbanizaciones, porque, originalmente el urbanismo debería dar respuesta a las necesidades básicas de las personas de la zona, ¿no? Y para nada este tipo de urbanizaciones da respuesta a los jóvenes y a la gente que necesita casas, los autóctonos del lugar, que lo que hace esto es encarecer el precio del suelo y la vivienda. El Rompido es uno de los sitios donde más ha crecido el precio de la vivienda en los últimos años, y no se comprende, y sobre todo no se comprende porque está asociado también a un campo de golf de 9 hoyos, que ya hay 3 campos de golf en la zona en menos de 5 kilómetros, y otro campo de golf en la zona nuestra, que ya había restricciones de agua para la agricultura, ¿no? Están pidiendo con el hidrógeno verde no sé cuántos miles de litros que necesita de agua, que dieron una cifra que no me acuerdo qué era, de 900.000 metros cúbicos de agua anuales para el proyecto. Y pues primero ese gasto de agua en una zona que cada vez llueve menos, y luego también no sé cómo se depura ese agua, porque la depuradora del Rompido es muy antigua, ya en verano hay graves problemas y la depuración no es buena y salen paraje natural que no deberían salir, y con 4, 5 o 6.000 personas más, pues no sabemos, porque la depuradora sigue siendo la misma. Parece que hay una ampliación, pero cuando eso llegue y se haga, y además hay que regar en los campos de golf con agua no salada, claro, reutilizada, que tampoco dispone esa depuradora de ese. Y parece que se ha desgajado el proyecto del campo de golf, como que lo van a hacer en diferentes etapas. En fin,
que hay muchas cuestiones que no parecen resueltas en este proyecto. Juan, es evidente que desde Ecologistas en Acción habéis puesto a Sagita encima de la mesa, habéis creado cierto movimiento ciudadano para intentar que como mínimo se cuestione el proyecto y pueda o no, ya se verá, cumplir con la legislación como mínimo aplicable. No sé qué expectativas tenéis y cuál sería como la denuncia final de Ecologistas en Acción con respecto a Sagita. Yo personalmente pienso que hay que paralizar el proyecto. Es decir, no tiene sentido, pero además aquí hay varias contradicciones de fondo y además muy bien en este sentido fundamentadas. Primero, toda la información ambiental y de las afecciones a especies, eso la tiene la propia administración y la tiene a través de 2 portales que lo pueden consultar cualquier persona. El FAME es un mapa de flora amenazada donde cualquiera, ahora lo han restringido más, cualquiera con unas coordenadas sabe las especies que hay allí protegidas, tanto de flora como de fauna, y el REDIAN, que es la red de información medioambiental de la Junta de Andalucía, ¿vale? Eso son información de carácter oficial. A mí lo que me sorprende de todo esto es una cuestión de fondo. Quien tiene que velar por la protección de esas especies que se conoce y lo conoce la administración, no seamos los ciudadanos de a pie. Claro. Y no seamos personas que como una ONG los fines de semana nos dedicamos a visitar campo y a hacer alegaciones y a quitarnos tiempo de nosotros por una sencilla razón de amor a la naturaleza, o como quiera llamarlo, ¿no? Un sentido altruista de las cosas. Sí, cuando esa es la función de la administración. Claro, evidentemente. Es que son ellos los que están obligados, porque en toda la documentación que además hemos manejado y a la que hemos alegado, aparecen esos mapas con esas especies protegidas que además son mapas oficiales. Entonces, me parece a mí como un poco cínico, me parece. Entonces, ¿qué es lo que yo plantearía o creo que plantearíamos todos, ¿no? Hay una cosa fundamental que es la prevalencia, en este caso, de la protección ambiental sobre el urbanismo, ¿vale? Y eso está recogido en la Ley 42/2007 de Flora y Fauna de España. Es una ley de carácter estatal. Por otro lado, existe la posibilidad de la custodia del territorio, ¿vale? Entonces, la custodia del territorio también viene de un decreto de la Junta de Andalucía y viene de una ley anterior, ¿no? De una ley pasa a un decreto, donde lo que se puede hacer es que las administraciones públicas, que es territorio público, pues pase a esa red de custodia del territorio, sin más. Y se adquieran fondos y lo que hay que hacer, pues, es hacer los planes de protección de esas especies, que también, además, esas especies protegidas, como el caso del enebro marítimo, tiene su plan de actuación por orden de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Entonces, hay tantas leyes que van en la misma dirección de protección que lo sorprendente es que la propia administración no haya paralizado ya el proyecto a la espera de tener más información. Evidentemente. Más allá de que podamos seguir disfrutando de un paisaje, claro, en el que las personas podamos vivir de una manera pues en consonancia con la naturaleza y a gusto y no masificado y no agotando los recursos, ¿no? Sí, mira, hay una cosa de fondo y ya en este sentido acabo, que Sagita o la urbanización que se haga allí no solo afecta a aquello. Si por ejemplo allí hay 5.000 personas más, no lo sé, ¿vale? Pero tienen 2.000 embarcaciones más, pues evidentemente a la ría que tiene un lic y una cepa, ¿vale? Pues eso también causa un impacto más allá de lo que es la frontera de la propia urbanización. Y no hay que olvidar que en lo que es todas las rías del Piedra tenemos especies protegidas también de fanerógamas marinas. Qué bien, bueno, pues nada. Yo también quería comentaros, así como terminar, ¿no? Sí. Que el de Rompido es un pueblo pequeño que ahora mismo ya hay un exceso de presión humana en un sitio tan pequeño. Es verdad que es un enclave privilegiado, pero también un enclave muy, muy frágil, como ha comentado Juan. Entonces, yo creo que se están construyendo, además de estas, ahora mismo se están construyendo más urbanizaciones, actualmente construyéndose varias, y entonces la zona va a perder su atractivo. Yo creo que hay un punto en que hay que saber parar, y que la política debía estar para eso, para saber, o los políticos y la política, para saber y hacer un urbanismo racional y sentido común también, Lili. Sí, sentido común. El territorio no lo aguanta todo, Llega un momento en que se satura y hay que saber parar.
Bueno, Lili, Juan, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos. Nos hubiera encantado seguir hablando con vosotros de esto. Y nada, que tengamos entre todos, porque al fin y al cabo todos estamos implicados, porque es nuestro territorio también, que tengamos, pues nada, buenos pronósticos en la lucha y os haremos seguimiento. ¿Vale? Pues contad con nosotros. Muchísimas gracias por darnos estos minutos en este espacio. Venga, un saludo, Gracias. Lili, hasta luego. Gracias, adiós. Entre las callejuelas ya no queda sitio en la ciudad. El pasado 21 de junio de 2024, la artista malagueña Alba La Merced explicaba al periódico El Sur que su canción La Ciudad, y decía: no es una mirada de odio al turismo, pero quería expresar cómo los vecinos se ven obligados a desplazarse a otros lugares porque no pueden pagarse los alquileres, o como los precios de los bares suben enfocados solo a los turistas. Bueno, pues tal vez con eso es suficiente para que tenga un hueco en el programa de hoy Alba La Merced. Se une a varios artistas malagueños para cantar La Ciudad. Vamos a escucharla. Sin montura y sin sombrero, y en las manos una flor de libertad. Nuestra ciudad, nuestra El canto de los grillos, ni tampoco el viejo pregonar. Solo queda un ruido de viajeros aburridos. Ya no late el corazón de mi ciudad. Ya no dice el barrio su sonido. La campana llora al repicar. El alma de la plaza de neón se ha consumido. Ya no late el corazón de mi ciudad. Primero nos pondremos los disfraces de guerreros. Asociaciones vecinales y ecologistas impulsaron el pasado 31 de octubre, la noche de Halloween, una zombie manifestación para denunciar el impacto negativo del turismo masivo en Sevilla. Nos ha parecido una iniciativa fantástica para denunciar uno de los impulsores de la depredación capitalista de nuestro medio natural, el turismo. El turismo, pues sí. No tiene desperdicio ni la convocatoria ni el cartel. Yo recomiendo a todos que lo busquéis por ahí. Y además es bastante elocuente, ¿no?, del impacto negativo del turismo masivo y las consecuencias sobre la especulación con la vivienda. Hemos visto cómo afecta esto en una zona playera, aquí cerquita de Huelva, y ahora vamos a ver cómo afecta este modelo de turismo en una ciudad, donde se expulsa a la gente de los barrios y las ciudades parecieran como si los impulsores dicen un parque temático donde nadie puede vivir. Para hablar sobre todo esto, tenemos la suerte de contar con David López Viera. Él es presidente de Sevilla Se Muere. David, gracias por acercarte. ¿Estás por aquí? Sí, gracias por acercarte a Señales de Humo. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por darnos voz también. Muy bien. Bueno, pues supongo que para llegar a hacer algo así, una manifestación de este tipo, disfrazarse de zombies todos los vecinos, habrá poderosas razones, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cuál es la situación de una ciudad tan turistificada? Nosotros somos... Sí, dime. Sí. En principio nosotros nos sumamos a la iniciativa porque son distintos colectivos los que lo han organizado. Un poquito la voz cantante la llevaba otra asociación hermana que se llama Sevilla para Vivir, pero nosotros, como otras tantas asociaciones que estamos prácticamente en la misma lucha, pues nos sumamos a esto. Puede parecer pintoresco, puede parecer también
a lo mejor extraños, algunas personas más clásicas y tal, pero bueno, lo que se ha querido hacer ver con esto, ya lo habéis glosado un poquito antes, es la desesperación y el terror, dicho de manera clara, porque es que es así lo que está sucediendo en la ciudad, el terror que está imponiendo la turistificación disparatada que vive no solo la costa, como ustedes habéis dicho, en este momento Sevilla y otras ciudades de interior o de costa, de contenido patrimonial, porque aquí es verdad que, claro, que lo que se impone en Sevilla es lo patrimonial y es lo que vienen a visitar teóricamente, claro. Pero evidentemente la ciudad está absolutamente depredada. Y seguimos hablando, pero lo que le quiero decir, el tema de la vivienda es evidente, el tema de la vivienda es el más sangrante, porque el tema de la vivienda, desde que se creó el concepto, desde que se impuso el concepto de apartamento turístico o vivienda de uso turístico, porque cuando estaban los hoteles o los hostales habría más o menos, pero bueno, se mantenía ese turismo dentro de un coto más o menos, pero en tanto y en cuanto las viviendas pasan a convertirse en apartamentos turísticos, en viviendas de uso turístico, para lo que no están concebidas las viviendas, pues esto se ha ido absolutamente... Se ha disparado, claro. No solamente de las viviendas, nos gustaría hablar un poquito también sobre qué efecto tiene sobre la convivencia en este caso de los sevillanos, ¿no? Si cambia el modelo de ciudad, bueno, como tú estabas diciendo, ¿no? Tan turistificada, la forma de relacionarse de los vecinos. Por completo, pero por completo. Mire, yo le digo, yo no sé si tengo la fortuna o la desgracia de vivir en la Alfalfa, que estamos aquí a un paso de la Encarnación, aquí en el centro, y digo como lo más saturado, lo más castigado. No quiere decirse que el resto de Sevilla, incluso los barrios, no lo sufran de otra manera. Pero aquí, por el volumen de turismo, lo primero, las tiendas de cercanía no existen ya. Las tiendas de toda la vida han dado paso o a minimarkets para el abastecimiento de los turistas, claro, o a tiendas de souvenirs baratos, por decirlo de alguna manera. Sevilla siempre ha tenido turismo, pero no de este tipo. Además, esas tiendas que tú dices, me imagino que abiertas en un horario bastante más amplio que una tiendecita pequeña de antes, ¿no? O sea, que claro, también te exige, evidentemente, y además con lo que conlleva incluso de despersonalización y de estéticamente es un cambio brutal. Normalmente lo que se ven son franquicias, si hablamos de restaurantes, tiendas, las mismas tiendas prácticamente repetidas, de souvenirs, de carcasas, de móviles, de una despersonalización absoluta, que es una pérdida patrimonial, porque la pérdida patrimonial no compete solo a los edificios o a los monumentos, sino también a la forma de vida, a la ambientación, a la vida diaria de la ciudad. Sevilla no tiene absolutamente nada que ver con lo que era hace 15 años, claro. Digo. Una pena. Sobre todo en los últimos años, cuesta abajo y sin freno desde la pandemia. David, sabemos que desde hace unos años las ciudades, los vecinos y vecinas empiezan a alzar la voz. Sevilla, como es vuestro caso, hemos visto manifestaciones en Cádiz, en Málaga, en las islas, en Barcelona, pero ¿notáis algo de cambio? Me refiero, ¿hay realmente medidas que hemos conocido, ¿no? O al menos iniciativas políticas que se están poniendo encima de la mesa como mínimo para garantizar algo la accesibilidad a la vivienda? Pero todo esto es cosmético, ¿notáis que algo empieza a empezar o no hay todavía freno a esta avalancha turística? Desde luego en Andalucía y más concretamente si nos ceñimos a Sevilla, porque claro, aquí algunas cosas dependen de la administración autonómica y otras de la administración local de los ayuntamientos. En Sevilla absolutamente nada. En Sevilla sí la ciudadanía evidentemente está mucho más concienciada y sí está empezando a salir a la calle y sí está alzando la voz. La situación es insostenible, como os comentamos, pero por parte de las autoridades municipales absolutamente nada. O sea, se sigue caminando camino del desastre, porque vamos camino del desastre. Los perjudicados no solo somos la población, es la economía general de la ciudad. Aquí se están poniendo todos los huevos en el mismo cesto. Y el día que esto reviente, Sevilla no sé dónde se va a ir. Pero las autoridades ahora mismo en Sevilla, y no digo ahora mismo que esté gobernando el equipo que está, el anterior equipo ya comenzó esta deriva y era de otro color político. Como digo, Sevilla está abocando a la ciudad al desastre. Se están comportando, esos representantes ciudadanos, están olvidando su condición de representantes ciudadanos, que son los que los ponen ahí, y están ejerciendo como agentes de los lobbies empresariales del turismo. Porque en el centro, en el fondo sí, está como siempre lo económico más que la convivencia ni el bienestar de las personas. Decía
por ir un poco más allá, hacía referencia Andrés ahora a otras ciudades, ¿no? A Cádiz, Málaga, Barcelona, tal, que han tenido este mismo problema o están pasando por esta misma situación. ¿Existe alguna comunicación entre estas ciudades para hacer frente a esta situación común? Quiero decir, la unión hace la fuerza. ¿Estáis planteando un trabajo en red? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos contacto con todas las asociaciones prácticamente de Andalucía y muchas de España, y estamos trabajando también juntos. Se están lanzando iniciativas, ya el año pasado se hizo algo a nivel nacional, un día u otro día, porque todo el mundo no pedía el mismo día, pero evidentemente se está en contacto, claro que sí. Y lo que me comentabas de si hay alguna medida, si es verdad que hay algunas ciudades, en Cádiz hay una especie de moratoria, no solo ya de vivienda de uso turístico, sino también de ATE, del apartamento turístico, del edificio independiente, incluso de hoteles. Pero ya le digo, Sevilla concretamente nada. Barcelona sí está poniendo algunas limitaciones, pero en Sevilla no hay, a pesar de la protesta generalizada de la ciudad. Porque decimos, mucho de las viviendas son de los sevillanos. Bueno, algunas sí son de los sevillanos, otras son de fondos de inversión extranjeros, etcétera, etcétera. O sea, aquí, a pesar de que la mayoría de la población está sufriendo esto y está en contra de esto, desde el Ayuntamiento de Sevilla no se está haciendo absolutamente nada. La medida que se tomó, que ellos llamaron de limitación de la vivienda de uso turístico, lo único que supuso, es decir, en el casco histórico no vamos a dar más licencias de vivienda de uso turístico, es que eso es una cosa, pero los ATE, que son apartamentos turísticos, los edificios completos, eso no se han limitado. Y no, están desperdigados por todo sitio. Eso están desperdigados por todo sitio, pero a cambio, en los barrios se permite hasta el otorgamiento de 23.000 licencias de vivienda de uso turístico, con lo cual lo que se está irradiando como una mancha de aceite desde el casco histórico al primer anillo, al segundo anillo, al tercer anillo. Ahora mismo tenemos pisos turísticos en Pinomontano, por ejemplo, que están muy lejos del centro. Sí, que casi lo que periferia. Se está exportar, casi periferia. Se está exportando el modelo como mancha de aceite a toda la ciudad. Por eso digo que no es castigado exclusivamente el centro. Sí es castigado en tanto en cuanto pues el turismo al final bascula sobre el centro, que es lo que viene a ver. Pero el tema vivienda, el tema encarecimiento de la vida y demás, se exporta a todos los barrios. En una ciudad, además, con los 3 barrios más pobres de toda Europa. Ya, fíjate que es que además me imagino que se enfrentará un poco, porque escuchas algunos discursos, ¿no?, en los que dicen, bueno, pues que el turismo es bueno para las ciudades y eso es una fuente económica que nos viene bien a todos los ciudadanos, tal, pero hasta cierto punto, entiendo. O sea, que hay que buscar un equilibrio. Lo que se está haciendo ya en esta ciudad, como en muchas otras, al final, pues eso es dejar al margen. Yo no me imagino dónde van a vivir las personas de Sevilla. Bueno, de Sevilla, porque, claro. Claro. Un matiz a lo que usted dice de que evidentemente es bueno. Bueno, lo de es bueno también habría que matizarlo mucho. Quiero decir, la mayoría de las empresas que se dedican al turismo, la mayoría, muchas de ellas, dependen de capital y de fondos extranjeros que no dejan el dinero en Sevilla. Que el beneficio al final no es para los ciudadanos, claro. No es para los ciudadanos. Y el empleo que dan es un empleo muy precario, de salario mínimo, de camareras de piso y de camareros. Sí, es un modelo capitalista económico que destroza el futuro. Extractivo. David, sabemos, además de las iniciativas que hacéis como Sevilla se muere o como esta zombie manifestación de tanto turista da miedo, que tenéis en proyecto algunas movilizaciones. ¿Cuáles son vuestras próximas actuaciones para que nuestra audiencia la conozca? Sí. Tenemos una próxima manifestación, el día coincidiendo si iba a ser el 13, pero al final no da tiempo y se va a hacer el día 20 de noviembre, que es jueves, a las 6 de la tarde en la Plaza del Pan. Y aquí están convocados porque en Sevilla, claro, hay muchos daños colaterales de todo esto que estamos diciendo. O sea, esto altera el modelo de ciudad, esto altera todo el tema de transportes, de movilidad por la ciudad, la conservación del patrimonio verde. Aquí cada vez se están cortando más árboles para dar más paso a más veladores. La ciudad es un parque temático en un sentido pero general. La ciudad, por el casco histórico ya no se puede caminar. La arboleda se está perdiendo porque obstaculiza realmente. O sea, aquí hay muchos efectos colaterales y hay muchas asociaciones de corte medioambientalista, de corte arborista, con el tema de lo verde, barrios hartos, barrios pobres, con todo este tema del empleo precario que da. O sea, que se va a hacer una macro manifestación, porque la turistificación pues tiene todos estos entronques que os estoy comentando, y pretendemos que no solo la nuestra o no solo las asociaciones que tienen como objetivo
el desturistificar Sevilla, sino otros efectos colaterales van a estar también presentes. Y ahí ya hemos hecho un llamamiento y estamos organizando, estamos preparando esa manifestación del día 20 de noviembre a las 6 de la tarde en la Plaza del Pan. Muy bien, David, pues nada, esperemos que sea de gran éxito. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este pequeño ratito, no disponemos de mucho más tiempo, así que nada. Y que Sevilla no se muera, por Dios. No. Esperemos que no, aunque sea el lema, esperemos que, aunque sea in extremis, comience a cambiar la cosa. Mucho ánimo. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias por vuestra cobertura, muchas gracias. Hasta luego. Que al marchar te levantas con las olitas de la bahía. Yo sé que quieres quedarte, paloma del alma mía. Bueno, pues también Cádiz es otra de las ciudades afectadas por el problema del que venimos hablando hoy, por ese efecto de este turismo depredador. Y en Gaditana, esta canción que vio la luz el pasado mes de abril, Lía Mare y Carmen Chia nos dicen que la tierra es de quien la canta. Y con ello denuncian cómo Cádiz es otra de las ciudades que sufren esa situación marcada por el turismo masivo descontrolado. Pues nada, los cruceros y la especulación de la vivienda turística es lo que tienen. Vamos a ponerle música a ver si así nos enteramos de lo que tenemos que hacer. La lleva en el corazón. Gaditana, gaditana, que nadie puede echarte de tu barcón. En los pisos que compran los especuladores, quiere la gaditana llenar su balcón de flores. Y con las bombas que tiran los explotadores, cortar puente mi Cádiz y sus trabajadores. Llorando ríos y mares, lágrimas como garbanzo. Mamá, yo como te explico que de mi Cádiz me están echando. Gaditana, gaditana, mi flor bonita y galana. Aunque pueda pagar el alquiler, te dicen que en junio te busco otra casa. Y detrás de la postal, de las barquitas y la caleta, hay un pueblo que resiste a los calcetines y la chancleta. Si se te gastan las fuerzas, hermana, ninguna vamos a culparte. Tú eres igual de fuerte por irte que por quedarte. Que resuenan en tus maneras acordes de Andalucía, esas manos de sangre obrera, orgullo y de reverdía. Que la tierra pa' quien la canta y la lleva en el corazón. Gaditana, gaditana, que nadie puede echarte de tu barcón. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí nuestro programa de hoy. Bego, tengo que recordarte que la próxima vez me recuerdes que ponga grande las letras, porque la que ha cantado es La Mare, no era Lía Mare. Le he puesto un poquito ahí de salsa al nombre, pero no, era La Mare. Bueno, os dijimos al principio que íbamos a hacer algo de turismo, porque aunque el día no estaba para pasear mucho por esa amenaza de lluvia otoñal que hemos tenido encima, pero nos interesaba mucho hablar de turismo desde la óptica de la reivindicación de las que depende en gran medida que nuestro entorno natural siga siendo eso, un entorno natural. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostro. Pues sí. Y una vez más les deseamos lo mejor tanto a nuestros vecinos del Rompido, que consigan de alguna manera frenar ese pelotazo urbanístico que quieren imponer en la zona, como a Sevilla y a tantos otros núcleos gentrificados, que no encuentran la manera de frenar ese turismo sin criterio y sin freno, que está terminando con muchas ciudades. Bueno, pues deseando que la justicia económica, la justicia social y todas las justicias lleguen a nuestros entornos e intentando que el sentido común por fin se imponga, nos despedimos. No olvides que os esperamos el próximo miércoles aquí en directo en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, o en podcast a través de Unirradio, en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía.
Y también podrás encontrar nuestros contenidos de esta temporada y de las anteriores en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio. Y además nos encantaría recibir tus opiniones y comentarios, bien en el correo humo2orillas@gmail.com o bien a través de las redes sociales. Buena semana. Buena semana.